Buenas noches para todos. Damos inicio a la escuela de congregación La Iglesia. Es un privilegio para nosotros como pastores poder iniciar esta escuela. Sabemos que va a ser de mucha bendición para sus vidas y sabemos que va a traer edificación a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué tal si empezamos como debemos empezar todo, con una oración? Entonces le invito a que cierre sus ojos ahí donde usted está y vamos a orar y a entregar esta escuela para Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de aprender. Oramos, Dios, que tú seas revelado al corazón de tu pueblo. Oro, Señor, porque las escrituras sean abiertas de una manera poderosa, Dios, en la mente del creyente que tiene hambre, Dios, que tiene hambre y sed de justicia. Ensancha nuestros corazones. Llévanos a conocerte, a tener hambre al salir de las clases, a que cada clase sea dinámica, Señor, a que cada clase cumpla el propósito que tú has establecido para ellas. Bendice el ministerio en Suba, Señor, y bendice todos aquellos que escuchen este mensaje. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme con su Biblia. Vamos a tener como apoyo el texto de Hebreos 4:12. Ese va a ser el apoyo de toda la clase. Estamos en una escuela, entonces la clase es doctrinal. Al final, en el momento en que se les indique, va a haber un espacio de preguntas. Es importante que si tiene alguna duda durante el tema, la anota en el cuaderno y al final puede levantar la mano y hacemos la sesión de preguntas para que todos podamos interactuar. Igual los que están en línea también van a poder ellos preguntar y aquí nosotros resolvemos las preguntas todos los que estamos. ¿Ya tienen Hebreos 4:12? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema de hoy lo hemos titulado ¿por qué estudiar las escrituras y doctrina bíblica? ¿Por qué estudiar las escrituras y doctrina bíblica? Antes de iniciar un estudio serio, es bueno saber que una de las crisis más grandes de la iglesia cristiana es la falta de conocimiento de Dios en las congregaciones, la mala enseñanza y la doctrina falsa. Son tres cosas que a veces uno no logra comprender. Una cosa es la mala enseñanza, otra es la doctrina falsa. La mala enseñanza quiere decir que de pronto se sabe, pero no lo saben transmitir. Y la doctrina falsa quiere decir cuando en las iglesias se han filtrado enseñanzas que en la Biblia no están. Y durante todo el trimestre vamos a estar mirando una materia que se llama bibliología. Esta es la primera clase de 10 clases de una materia que se llama como bibliología. Entonces ahí vamos a encontrar todo lo que las escrituras tienen para el creyente, por lo menos lo básico. Para contrarrestar esto y llevar un pueblo a la verdad, es importante que cada miembro de la iglesia aprenda acerca de las doctrinas de la Biblia y que sea responsable de aprender a través de las escrituras. Las verdades siempre han estado allí. En la Biblia siempre ha estado la verdad para el creyente. Para cualquier cosa que usted necesita, ella ha estado ahí. Pero, ¿qué pasa? O sea, hay algo que impide que el creyente llegue a conocer la doctrina y la escritura, y es la pereza, es la negligencia, es aún la mala enseñanza, porque nadie nos insta. Nadie les dice, oye, tú estás leyendo la Biblia, tú estás leyendo la palabra, y simplemente se da por hecho que las personas vienen a la iglesia, se sientan el domingo y ya. Entonces ellos ya son salvos porque vienen a la iglesia. Vamos a ver varias cosas entonces. Vamos primero a hablar de la doctrina. ¿Qué es la doctrina realmente? Doctrina viene de la palabra lekak, con K al final. Lekak, K y J al final. Algo recibido significa algo recibido. Y escucha, hacía referencia a la ley de Dios. Quiere decir enseñar, aprender e instruir. Eso significa la palabra doctrina. Es el contenido de una enseñanza. Puede ser buena o puede ser ¿qué? Mala. La doctrina y el resultado de esa enseñanza será igual. O sea, ¿qué quiere decir?
Si usted recibe una mala doctrina, el resultado va a ser malo. Si usted recibe una mala enseñanza, el resultado de su vida nunca se va a ver el avance en la vida espiritual. Juan 7:16, para los que están tomando nota, miremos lo que nos dice acerca de la doctrina. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina cristiana viene del cielo, entienda eso. ¿De dónde viene? Del cielo. Viene de Dios para la iglesia, para los creyentes. El versículo 17 de Juan 7 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor Jesús está hablando a la gente, le dice: si ustedes quieren conocerme, tienen que conocer ¿qué? La doctrina. Entonces, lo que vamos a estudiar durante este año, en los 3 trimestres, es doctrina. Vamos a ver hartas doctrinas. Por ejemplo, el amor de Cristo, eso es una doctrina para los que no saben. La resurrección de Cristo es una doctrina. La salvación que Cristo nos otorgó es una doctrina. El Espíritu Santo, está la doctrina del Espíritu Santo. Está la doctrina del Padre, del Hijo. Está doctrinas acerca del pecado, acerca del hombre, acerca del infierno. Entonces vamos a estar tratando esos temas más o menos como este que empezamos. Por ejemplo, hablar 10 clases del pecado. No alcanzamos a abarcar toda la doctrina del pecado en 10 clases. Entonces, doctrina es eso. Romanos 6:17. Vamos a ver qué dice Romanos 6:17. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Ahí el apóstol Pablo nos enseña que la iglesia de Roma se entregó a la doctrina que recibió. ¿Sí ve? Cuando usted recibe una sana doctrina y recibe una enseñanza pura de la Biblia, usted no tiene por qué tener temor de entregarse a esa enseñanza. Usted debe estar tranquilo, y ellos lo hicieron así, se entregaron a esa enseñanza. Efesios 4:14. Todo esto vamos a sustentarlo siempre con la palabra. ¿Para qué? Para que usted pueda ir a su casa, tomar sus notas y mirar. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una de las cosas más tristes que encontramos en las iglesias, he ido a varias y hemos encontrado personas que están heridos porque fueron engañados, porque duraron muchos años y les engañaron, no les dijeron la verdad, nunca les explicaron los principios de la gracia, los principios de la salvación. Entonces simplemente asistían, pero no entienden realmente cuál es el propósito de la vida cristiana. Vamos a mirar entonces, como ya dijimos que es doctrina, vamos a mirar que hay varios tipos de doctrina. Están en 2 partes: la doctrina de los hombres, que es la doctrina falsa, y luego vamos a mirar la doctrina sana, que es la doctrina de Dios. Primera de Timoteo 1:3. Primera de Timoteo 1, versículo 3. Pablo le habla a Timoteo y le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya en el primer siglo la iglesia estaba contaminada. Aproximadamente en el año 70 después de Cristo, Pablo está advirtiendo al pastor Timoteo. ¿Dónde estaba Timoteo? En la iglesia de Éfeso. Timoteo fue pastor de Éfeso. Y él le está diciendo: Timoteo, pilas, quédese ahí en Éfeso. Dice: quédate en Éfeso. ¿Para qué? Para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. En la iglesia es fácil terminar enseñando lo que la Biblia no dice. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no estamos centrados en las Escrituras. Cuando el mensaje es el que el pastor quiere, o el que un líder de una reunión quiere. No, el mensaje tiene que ser ordenado y sistemático. Por eso uno debe prepararse como pastor, ustedes deben prepararse como creyentes
y es un estudio sistemático el que vamos a hacer de las Escrituras. Apocalipsis 2, del 1 al 7, no se lo voy a leer porque habla de la iglesia de Éfeso. La iglesia había guardado buenas doctrinas, pero había perdido su primer amor. Ese es uno de los peligros de la doctrina. Si ustedes van a empezar a estudiar seriamente la palabra a partir de este día y de este tiempo, tienen que cuidarse de no perder ¿qué? El primer amor, o el amor genuino hacia Dios. ¿Por qué se pierde? Porque empiezo a conocer, porque empiezo a saber cosas que antes no sabía y ya me creo mejor que otros. Es un error. La doctrina va acompañada de la piedad. ¿Qué es la piedad? La bondad en el corazón. Que usted diga, no, yo sé ahora, sé más que otros creyentes, pero ¿qué pasa con eso? Le da una responsabilidad mayor. Ahora usted puede ayudar a quién? A otros. Sigamos en 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Miremos lo que dice ahí. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Versículo 1 de 1 Timoteo, capítulo 4. Dentro de las doctrinas falsas y de hombres también hay doctrinas que vienen de los demonios. ¿Qué es una doctrina demoníaca? Es una doctrina que niega que Jesucristo es Dios. Si una iglesia no cree en lo que la Biblia dice, que Cristo Jesús vino de la tierra, nació de una mujer virgen, fue encarnado en un cuerpo humano, vivió 33 años, fue crucificado, fue sepultado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Una iglesia tiene que hablar de todo eso a nivel doctrinal. Si la iglesia no habla del pecado, es una iglesia que no es sana. De eso se trata el estudio, de eso se trata de abrir las Escrituras a un pueblo para que ellos puedan, si el día de mañana te vas, no hay problema. Vas a ir a un lugar y vas a escuchar y dices, no, eso no está en la Biblia, eso no es de Dios. Versículo 2, dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí nombran unas cosas que hacen iglesias que son doctrinas demoníacas. Escuche, prohibirán casarse. Una iglesia no puede meterse en eso. Por eso la iglesia católica, los sacerdotes no se pueden casar, porque es una doctrina herética, es una doctrina que no es de Dios. Por eso la doctrina es para la iglesia, por eso hicimos eso para personas de ¿qué? De la iglesia. No los nuevos que llegan, porque si llega alguien dirá, pero están maltratando a la iglesia católica. Pero la iglesia católica tiene doctrinas que demoníacas, como esa, abstener de casarse. La Biblia no mandó eso para los sacerdotes. Ellos inventaron todo eso. Ahí dice, ¿qué más? Dice, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces hay gente que piensa que si no come algo es más santo que otros. Error, no funciona así. Y hay prácticas en muchas iglesias, como los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, son doctrinas demoníacas. Y esa es la función de un maestro, debe estar denunciando frente a su iglesia y frente al púlpito siempre lo que sea falso y lo que sea ¿qué? Demoníaco. ¿Por qué se pueden catalogar en ese margen? Porque enseñan cosas que van contra la Biblia. Sigamos ahí mirando. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Todo lo que Dios creó es que bueno. El hombre ha creado doctrinas legalistas. Entonces, por ejemplo, si tú no haces lo que otros hacen en la iglesia, entonces tú no eres un buen creyente, olvidando que Dios ha dado una manera individual a cada creyente, la multiforme gracia de Dios, para usar a unos en la música, para usar a otros de pronto sirviendo en la iglesia en otra área, pero no se puede encasillar toda la gente en algo. No se le puede decir a la gente qué comer en sus casas. ¿Sí sabía que hay iglesias que llegan a eso? En llegar a decirle a la gente qué tiene que comer en su casa. No, ustedes son libres de comer lo que quieran, pero coman bien. O sea, la idea es que coman ¿qué? Bien.
y que dice que la oración santifica todo, que uno ore por los alimentos. Finalmente, la advertencia de 1 de Timoteo 4:16 es la siguiente: si algún creyente o alguna creyente, segunda de Timoteo, 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sigue todo lo que Pablo le habla a Timoteo y al final le hace una advertencia. Dice: Timoteo, la doctrina es espectacular, vas a aprender cosas que nunca habías oído, pero ten cuidado con eso. Dice: ten cuidado de ti mismo y de qué, de la doctrina. Y eso es para nosotros hoy. O sea, cuando usted empieza a conocer y empieza a aprender, puede cambiar su manera de hablar, puede tener diálogos con otros creyentes y, como decimos, a veces descrestar. Si decir: uy, pero ¿ese de dónde sabe eso? O sea, ¿dónde aprendió eso? En la Biblia. Pero recuerde que eso lo hace ¿quién? Dios, que es el Espíritu Santo el que pone el conocimiento en el corazón de nosotros. 1 de Timoteo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y otra vez repite ¿qué? Y a la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina va acompañada de amor. Si no hay amor en la doctrina, te vuelves un fariseo y te vuelves un legalista. La doctrina falsa crea contiendas, envanece al hombre y no hay amor en ella. Es cuando usted dice: si usted no va a mi iglesia, usted se pierde. Espero que no le haya dicho a nadie eso. O sea, que usted tiene que ir a la iglesia suya. No, tiene que ir a Cristo. Sí, uno quisiera que toda la gente viniera a la iglesia donde uno asiste, pero nos damos cuenta los domingos que no es así. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Vivir la doctrina, vivir lo que va a aprender. Y entonces la gente decidirá si viene a donde usted viene, o importante es que vaya a algún lugar y se congregue y aprenda de la palabra. Un texto más para respaldar que hay diversas doctrinas en la Biblia, y es Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2. Ahí ya nos habla de varias doctrinas que las vamos a mirar, pero pues con el tiempo, porque lo que tenemos programado para este año no está en esas doctrinas, pero son doctrinas. Hebreos 6, del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y mire las doctrinas que nombra. Dice: de la doctrina de bautismos, esa es una doctrina. De la imposición de manos, esa es una doctrina que el creyente ha manejado mal. ¿Sí? La imposición de manos. ¿Sí? Pasa al frente y oramos por usted y usted se cae y cree que ya con eso se salva. O sea, ¿sí? Esa es la imposición de manos incorrecta. Sí hay que imponer las manos, pero vamos a aprender cómo, por qué, cuándo hay que imponerlas. ¿Sí? No imponerle la mano a alguien, sino ponerle la mano espiritualmente. Algunos quieren imponer manos todo el tiempo, pero agresivamente. Entonces, esto es un problema en las iglesias. Porque hay gente que llega a una iglesia y han llegado acá y llegan a muchas iglesias y ellos quieren que usted ore por ellos, porque vienen de iglesias donde era así. Si usted no ora por ellos, entonces no hay salvación y se siente endemoniado y él siente que no es libre y se siente herido. Es porque se acostumbró a que todo lo que imparte Dios lo imparte a través de la imposición de manos, y la Biblia no enseña eso. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: guárdate de imponer las manos a la ligera. O sea, usted no puede ponerle las manos a todo el mundo, usted no sabe quién es la persona. Es más, hay gente que viene un domingo o una reunión y no vuelve. Y usted se puso a orar por él y a echar fuera demonios y a hacer una cantidad de cosas que no están en la palabra. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué era doctrina cuando empezamos la clase? Enseñanza. Entonces dice, exhorte enseñando. Exhortar es decirle a las personas las cosas que necesitan aprender porque no las han aprendido. O decirle lo que ya se le dijo y no lo hace. Eso pasa mucho en la iglesia, constantemente. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te ruego, te pido por favor, delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo. Y le pone un parámetro altísimo, dice que juzgarán a los vivos y a los muertos. Dice, por favor, enséñenle a la iglesia. No los malcríen, no los vuelvan personas que no se les pueden decir nada porque se ponen bravos. No los enseñe a que cuando se les está llamando la atención, piensan a toda hora que es un regaño. Dice, no, enséñeles con paciencia, con exhortación, repréndeles, redargúyeles, pero también al final dice, ¿con qué? Con doctrina. ¿Qué es doctrina? Que si usted tiene un problema y dice, yo quiero saber cómo puedo dejar la pornografía. Un hombre tiene que estar preparado para decirle, mira, la Biblia dice esto. Eso es enseñarle con doctrina. Sí, si usted quiere, viene una mujer a otra mujer y le dice, oye, ¿cómo hago con mi esposo que está pasando esta situación? Tiene que haber una palabra para enseñarle a esa mujer y decirle las cosas con la doctrina. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este tiempo es ese tiempo que dice la Biblia. Como nunca antes la gente se está amontonando, pero escuche, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la quieren oír. Miles de personas no quieren oír la Biblia, no quieren oír las Escrituras. ¿Sabe qué quieren oír? Ahí lo dice. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quieren oír fábulas y mitos. La gente va a reuniones donde le digan, yo puedo, tú eres capaz de hacerlo. Se maneja el positivismo, el humanismo, se maneja la motivación constante. Hay varios motivadores famosísimos que llenan lugares y ellos motivan a la persona a decirle, ven y te enseñamos cómo hacer esto, ven y te enseñamos cómo solucionar lo otro. No. ¿Sabe por qué no? Porque mientras el corazón del hombre, pecador como el de nosotros, no se ha tocado por el poder de Dios y transformado por el Espíritu Santo, no hay un cambio que sea confiable. Son cambios ¿qué? Temporales. ¿Qué es una fábula o un mito? Es algo que se acepta sin objetividad porque otra persona lo dijo y no investigamos. Entonces ellos dicen cosas, piense positivo, o sea, no diga palabras negativas, o sea, no haga esto, no haga lo otro. Le dicen un poco de cosas que no están en la Biblia. La gente le encanta eso. ¿Sabe por qué le encanta eso? Porque puede seguir viviendo como ha vivido toda la vida. Porque no necesita ir a dejar la amante. Porque no necesita ir a dejar de robar donde trabaja. Porque no necesita ir a dejar de ser grosero o grosera en la casa. Nunca le van a hablar de eso. Simplemente le dicen cómo hacer cosas y eso se llaman falsos maestros. Pero lo más triste de todo eso es que aún en las iglesias hay falsos maestros. El falso maestro no es el que dice que no cree en Dios. El falso maestro no es el que sataniza todo. No, el falso maestro es el que toma un texto de la Biblia también y lo tuerce y lo malinterpreta y le dice a la gente cosas que no existen. Por eso cuando a uno le dicen, es que Dios me habló, tiene que haber seguridad, tienes que mirar el contexto. En un seminario que estuvimos estudiando los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, un hombre tiene que estudiar casi toda la Biblia, llevarlo uno toda la Biblia para explicarle esos 2 capítulos de la Biblia, para estudiar los mensajes de las 7 iglesias. Y uno descubre cosas que están en Génesis y están allá en Apocalipsis y uno dice, pero ¿cómo? Diligencia, estudio, porque son maestros verdaderos, no tienen interés de sacarle la plata a la gente, decirle a la gente, mira, haz por aquí, trae tanto y te va a ir bien. No funciona así. Las doctrinas falsas pervierten el corazón del hombre y lo vacunan, digámoslo así, contra el Evangelio. Por eso usted encontrará, y lo sé que lo ha encontrado,
muchas personas que te han dicho no quiero saber nada de una iglesia y no quiero saber nada del cristianismo, menos de pastores o líderes. ¿Por qué? Porque en un momento se dieron cuenta que fueron ¿qué? Manipulados y engañados. Nunca les enseñaron la Biblia. Nunca nos sentaron y dijeron vamos a estudiar la Biblia así, en esta forma, para que aprendamos. Debido a la gran necesidad en el creyente de conocer a Dios, el Dios mismo sabía que cualquiera que quisiera conocerlo debería darse a la tarea de estudiar responsablemente y seriamente la palabra de Dios. No se terminará esa labor nunca mientras estemos en la tierra, pero aprenderemos lo que Dios dijo en la Biblia, conoceremos su voluntad y aprenderemos a ser creyentes que caminan en una confianza plena con Dios. Vamos a terminar la parte de la doctrina para hablar un poquito de las escrituras. Al final hacemos las preguntas. Segunda de Juan 1, 9, 10. Vamos a terminar con ese texto, la primera parte, que tiene que ver con ¿qué? Con la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Hay doctrinas falsas, doctrinas buenas. Pero vamos al libro de Segunda de Juan 1, del 9 al 10. Dice, escuche este que es muy interesante para nosotros. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Qué buena noticia, ¿no? Es decir, si no lo teníamos, pues lo vamos a tener porque empezamos a estudiar doctrinalmente. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la Biblia, dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Sí ve? ¿A qué se refiere esto? Y esto es importante. Resulta que hay personas que andan buscando quien ore por ellos y meten a la casa a cualquiera que se llama profeta, a cualquiera que se llama profetiza, a cualquiera que dice que tiene la unción del santo. Entonces los llevan a la casa y que ore por ellos y le imponga las manos. Dice, no me digáis bienvenido. ¿Cuántos saben que cuando usted abre su casa al mundo espiritual entra todo lo que esa persona tenga? Si la doctrina es de Dios, entra Dios y su doctrina a su hogar. Y si la doctrina es demoníaca, entra el diablo y su doctrina a su casa. Por eso en la iglesia no deben haber personas cazabendiciones o cazarrecompensas, como dicen, ¿sí? Que ellos dicen, viene el profeta tal, y eso la gente hace fila para que el profeta ore. Pero nunca saca el tiempo. Toda esa inversión que hace de 2 horas, de 3 horas, saque el tiempo en su casa, lea la palabra. Es gratis, no le toca pagar. ¿A cuánto les toca pagar en la casa para leer la Biblia? A nadie. ¿Sí ven la diferencia? Uno dice, pero ¿por qué a uno le piden plata? Porque uno no estudia. Por eso, porque usted en su casa nadie le está cobrando para que pase tiempo leyendo la Biblia, ¿o sí? ¿Hay tarifa en la casa para leer las escrituras? No la hay. Usted tiene el tiempo. En vez de ir a pagar, ir a que alguien ore por usted y le diga esto y le diga lo otro, no. O sea, porque la gente quiere facilito. Dice, no, pues yo pago y me ponen las manos y se solucionó el problema. Nada. Dios no es fácil. Dios demanda constancia, estudio, perseverancia, meditar en lo que aprendemos. Entonces, hasta ahí la parte de la doctrina. ¿Listo? Ahora vamos a mirar un poco más acerca de las escrituras. Yo sé que solo levante la mano si hay personas que no sabían nada acerca de la doctrina. Con confianza levante la mano. Eso es importante. O sea, que usted diga, no, yo no sabía doctrina, pero no sabía ni qué era. Entonces, sencillo, cuando alguien le pregunte, ¿qué es una doctrina? Es una enseñanza, no más. No necesita griego, hebreo, nada. O sea, ¿sí? Una enseñanza. Puede ser buena, puede ser mala. Si es buena, transforma vidas. Y si es mala, destruye vidas. Ese es el resumen de lo que es una doctrina. Ahora miremos las escrituras. Vamos a hablar un poquito de las escrituras. Es un camino que tiene muchas riquezas. Son incalculables que edificarán el creyente para esta vida y para la eternidad. Las escrituras. La palabra de Dios es equivalente a Dios, de acuerdo al trato y lugar que le demos a ella, así le daremos el lugar al Señor. Casi todos tenemos una Biblia en la casa, y de hecho algunos tienen
más de una Biblia en la casa, pero resulta que la tenemos allá sin darle el lugar que ella merece. La palabra Biblia viene del griego biblos. Biblos significa reunión de libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Está compuesta de esos libros 66 porque fueron los que quedaron aprobados por Dios en un canon bíblico, que es la última clase que vamos a ver de esta serie de bibliografía. Vamos a ver un tema que se llama el canon de las Escrituras. ¿Por qué quedaron esos 66 libros ahí? Ese es el último, el tema número 10. Participaron 40 autores durante más de 1500 años. Tiene doble autoría. Dos autores tiene la Biblia: el hombre que Dios usó y el Espíritu Santo. O sea, el autor original de la Biblia es ¿quién? El Espíritu Santo. Cada libro contiene una enseñanza diferente, de acuerdo a su autor, época, necesidad del pueblo que la recibió, pero ella es eterna. Cada libro, me repito, tiene una enseñanza diferente y tiene que ver con el autor, la época, la necesidad que tenía ese pueblo en ese momento y la manera como ellos lo recibieron. Y recuerde que es que eterna. Está escrita en un presente continuo. Mire Mateo 5:18. Tenemos el texto de Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La Biblia que tenemos, que se llama Reina Valera actualmente, tiene 99.6 de traducción original del idioma en que fue escrita. 99.6. Hay un margen de error del 4, no 4%, sino 4, o sea, 0,4, digamos, ¿sí? No 4%, sino 0,4. Eso no cambia la verdad. ¿Sí me explico? Ni siquiera llega a 1 de error, la Reina Valera. Está escrita en un presente continuo, lo cual quiere decir que lo mismo que sucedió hace 2000 años, la Biblia sigue siendo eterna. No se le puede cambiar una palabra. Le voy a poner un ejemplo. Escuche la frase bien y analícela en su corazón. Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cierto? Pero si él solo hubiera quitado esto, escuche, de cierto, si solo quita la palabra que, toda la historia cambia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Pero si él le dice esto: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, es diferente. Porque le hubiera dicho: hoy te estoy diciendo eso, pero no va a pasar hoy, un día va a estar conmigo en el paraíso. Mientras que en la frase de la Biblia le está diciendo: ladrón, de cierto te digo que hoy, o sea, hoy mismo, cuando usted muera, va a estar conmigo en el paraíso. Solo por quitar una palabra que, ya cambia todo el contexto gramatical de un versículo. Entonces, por eso la importancia que tenemos que darle al estudio de la Biblia. Si está tomando nota, puede tomar ahí un subtítulo. ¿Cuál es el tema principal de las Escrituras? ¿Cuál es el tema principal de las Escrituras? Hay un tema general y unificador. Ese tema, escuche, es el tema del rey, el reino. El rey y el reino. Humano y divino. Es un reino humano, pero también es un reino ¿qué? Divino. La Biblia es un libro de un reino, el reino de Dios. Desde ese punto de vista, todo cambia cuando la leemos y la estudiamos. Escuchen los datos
Les debemos las diapositivas, pero se las voy a mandar al grupo porque las teníamos ahí para suba y no contamos con tenerlas acá, pero esto tengo unas diapositivas para que ustedes las tengan. Eran poquitas, eran 5 las de hoy, pero yo se las hago llegar a cada uno a su respectivo móvil. Escuchen lo que dice acá. A excepción de Levítico, Ruth y Joel, los otros 36 libros de la Biblia hablan del reino. O sea, a excepción de esos 3, Levítico, Ruth y Joel, no hablan del reino de Dios. Los otros 36 sí hablan del reino de Dios. No quiere decir que los 3 no sean bíblicos, ¿no? Sino que no tocan el tema. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, a excepción de Primera, Segunda y Tercera de Juan, Filipenses, Tito y Filemón, los otros 21 libros hablan del reino de Dios. Entonces, si sumamos los primeros del Antiguo Testamento con los del Segundo Testamento, tenemos 57 libros de 66 que hablan del reino de Dios. ¿Sí sabemos eso? Que el tema principal de la Biblia es el rey y el reino. ¿Sí lo dice Jesús? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo la Biblia habla de Jesús en toda la Biblia? A través de enseñarnos un reino y un rey. El 86% de las escrituras hablan del tema principal, que es el reino de Dios. Los términos para rey, reino, reinado y trono aparecen más de 3000 veces en el Antiguo Testamento. O sea que la Biblia se habla de ese tema como principal. Mientras que en las palabras griegas, que es el Nuevo Testamento, para lo mismo aparece 60 veces en el Nuevo Testamento. Todos estos son datos, pero yo sé que hay gente que le encanta, como a mí, todos los datos de la Biblia. Si les gustan los datos, entonces tomen nota. En el Antiguo Testamento, la primera parte aparece en Génesis 10:10. Para que vaya tomando nota, yo se lo voy a leer. Génesis 10:10. La primera parte, la primera vez que aparece la palabra sobre ¿qué? Sobre el reino. Génesis 10:10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Calne en la tierra de Siná. Reino humano o reino divino. La Biblia es un libro de ¿qué? De reino. Y aparece la última en Malaquías 1:14 del Antiguo Testamento. Malaquías 1:14. Detrás de la hojita blanca de su Biblia encuentra Malaquías 1:14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Si ven, la Biblia en el Antiguo Testamento es el último que aparece ahí. En el Nuevo Testamento, Mateo 1:6 aparece la primera vez, y la última vez en Apocalipsis 22:5. Apocalipsis 22 es el último capítulo de la Biblia, y ahí es la última vez que aparece esa palabra. No lo vamos a leer para ir avanzando, usted tiene tarea para ir a leer eso en la casa. En el Antiguo Testamento no encontramos la expresión exacta de reino de Dios, y aparece también reino de los cielos, y los evangelistas y Jesús mismo hablaron sobre ello. En el Nuevo Testamento aparece el reino de los cielos, en las parábolas, refiriéndose a ¿qué? Al reino de Dios. Algunas referencias de Cristo como rey que habla la Biblia. La Biblia dice que Cristo es el rey de Israel. Juan 14:9. Tome nota ahí. Es el rey de Israel. También dice que es el rey de los judíos. Juan 18:39. Hay más, pero simplemente estoy dándoles una. ¿Qué es el rey de reyes? Primera de Timoteo 6:15. ¿Qué es el rey de los siglos, inmortal, invisible? Primera de Timoteo 1:17. Ya se lo repito. ¿Qué es el rey de las naciones? Apocalipsis 15:3. Voy a repetir hasta ahí. Rey de Israel, Juan 1:49. Rey de los judíos, Juan 18:39.
Rey de reyes, 1 Timoteo 6:15, Rey de los siglos, inmortal, invisible, 1 Timoteo 1:17, y Rey de las naciones, Apocalipsis 15:3. Se dice que su reino es por los siglos de los siglos, Apocalipsis 11:15. Mientras toman nota, yo tomo algo acá. La idea del reino de Dios abarca todas las etapas de la revelación bíblica en el Antiguo Testamento. Lo que vemos es como Él abarca todo el Antiguo Testamento. Ahora hablamos de Dios, hablamos de Jesús. Dios es Rey de la eternidad. Lo encuentra desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21-22 por toda la Biblia. Él es el Rey de la eternidad. Aquí no le estoy dando una cita bíblica, sino desde dónde a dónde la Biblia habla de Dios como el Rey de la eternidad. Desde Génesis 1 a Apocalipsis 21-22. Dios es Rey de la creación. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios es el Rey de la historia. Génesis 1 hasta Apocalipsis 20. Los dos últimos capítulos no habla porque la historia se acaba. ¿Sí ve? O sea, no puede hablar de Dios de la historia, porque ya entramos en la eternidad. Dios es el Rey de la redención. Génesis 3, o sea, desde Génesis 3 usted encuentra el tema de la redención hasta Apocalipsis 20, en toda la Biblia. Dios es el Rey de la tierra, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 20. Y Dios es el Rey del cielo, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, toda la Biblia. Dios es el Rey del cielo. Esta era una de las diapositivas que traíamos. ¿Cuáles son los temas principales de la Escritura? ¿Listo? ¿Cuáles son los temas principales? Se pueden catalogar en 5 nomás. Todo esto lo vamos a abrir en las clases, todo esto que estamos haciendo hoy es lo que usted va a escuchar durante muchas clases, temas sobre todo esto. ¿Listo? Esto es como una introducción a las Escrituras. ¿Cuáles son los temas principales de las Escrituras? Primero, la revelación del carácter de Dios. Segundo, la revelación del carácter de Dios. Primero, esta se la voy a mandar, no se preocupe por tomar nota que yo se la voy a mandar. La revelación del juicio divino por el pecado y desobediencia y la desobediencia. La revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia. Tercero, la revelación de la bendición divina por la fe y la obediencia. Cuarto, la revelación del Señor y Salvador y su sacrificio por el pecado. Y quinto, la revelación del reino y la gloria del Señor y Salvador. Miremos un panorama del Antiguo Testamento. Es la división de los 39 libros. Otra diapositiva que toca mandarles. Esto solo lo voy a leer y vamos avanzando. O sea, aquí está. Es el panorama bíblico que todos hemos visto acá. O sea, en Suba, ellos tienen la diapositiva, entonces lo están anotando allá ahorita. Acá se las voy a mandar, pero no voy a hablar sobre los 12 periodos, pero algunos ya lo vieron, por encimita. El primer periodo se llama Principios. Abarca desde Génesis 1 a Génesis 11. Principios. No importa si la diapositiva tiene otro nombre, son los mismos periodos. ¿Listo? Para los de Suba. Principios. Segundo periodo, los patriarcas. Génesis 12 a Génesis 50. Aquí ya hicimos un curso sobre ese tema, pero ese curso fue panorama,
sea, no fue profundo. O sea, si ustedes dicen, no, ya lo vimos, no, vimos así, por una ventanita, la Biblia. Usted se puede demorar en Génesis, solo en Génesis se puede demorar un año para estudiar los 50 capítulos. Y eso, si nos demoramos un año en Marcos, que tiene 16, 17, imagínense Génesis que tiene 50. Hay un pastor que se demoró 3 años enseñando Génesis del 1 al 50. Entonces, no digan, no, yo ya me lo sé, no quite ese pensamiento, porque yo sé que inmediatamente, ay, no. Tercero, Éxodo. ¿Qué era Éxodo? Salida. Cuarto. Conquista. Cuarto, conquista. Entonces, vamos a verlos, ellos los están viendo en la diapositiva, a ustedes se les voy a mandar, y esa es la idea. Entonces ahora vamos a hablar un momentico de las preguntas. Hasta aquí, ¿quién tiene preguntas? Entonces, si los de Suba tienen preguntas, pueden mirar por el chat, y vamos a hacer un momentico, 15 minutos de preguntas. ¿Tiene preguntas alguien acá para que levante la mano acerca del tema? Siga. ¿Por qué estos libros no hablan del reino? Los tres que... ¿me lo repite, por favor, los tres? Por favor, la persona que está preguntando. Ruth, Joel, Levítico. Los del Antiguo Testamento son esos tres, ¿cierto? Levítico, porque es el libro que habla del sacerdocio. Entonces ahí Dios no está hablando de él, sino está hablando del hombre. Entonces ellos ahí no incluyen el reino, por eso, porque está hablando exclusivamente de los sacerdotes, todo lo que son los sacerdotes. Ruth es una historia de amor y es una extranjera, es moabita. Entonces ahí ellas están hablando, los estudiosos dicen que aunque no está el reino, está el amor de Cristo y la iglesia entre un hombre adulto y una mujer un poquito más joven. No es un principio para una relación, claro, ¿no? Porque más de una vez Dios me está hablando, o sea, no. O sea, el principio es que él era mayor, pero se refiere mayor a Cristo, porque Cristo es mayor que la iglesia. Hasta ese detalle Dios tiene de poner un hombre mayor en la historia que se llamaba Boaz, y no es que, no, ese es el prototipo que a mí me gusta, o sea, no. Él era mayor que ella, se calcula bastante, se podría decir 40 y 20, algo así, ¿sí? Como la canción, pero él era mucho más adulto que ella. Y el otro es Joel, porque él habla del día de Jehová, grande y temible, de la ira del Señor. Ustedes no han llegado. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Quién tiene otra pregunta? Con confianza. Pastor, o sea, según que nos acaba de decir, entiendo que vamos a tener dentro de la clase como 2 materias, ¿sí? O sea, una va a ser la de doctrina y la otra va a ser de escritura. No, el tema de hoy, gracias por la pregunta. El tema de hoy era la doctrina y las escrituras, pero no van a haber 2 materias, solo es una materia. Lo que pasa es que vamos a mirarlo desde el punto de la doctrina de la Biblia. Entonces queríamos explicarles qué es la doctrina para que ustedes sepan que van a aprender, y al mismo tiempo cómo son las escrituras. Esto es solo para entrar, porque ya dentro de 8 días ya le voy a dictar el pensum, las 10 clases que vamos a ver, de cómo cada título. Entonces usted se va a dar cuenta, no son 2 materias, es una sola materia, una sola clase, que vamos a meterle harta profundidad a ese trabajo de esa clase. ¿Quién tiene otra pregunta? ¿Han preguntado algo ahí los de Suba? No, bueno, son juiciosos. ¿Quién va a preguntar algo? ¿Nada? Aprovechen, preguntas. O ya saben todo acerca de lo que hemos compartido. No, es que hablando de doctrina, o sea, ¿cuál es la doctrina que maneja cierta esta iglesia? Una doctrina bíblica. O sea, la doctrina tiene que ser bíblica. O sea, si la enseñanza es bíblica, es sana. Si la enseñanza no es bíblica, no es sana. O sea, tiene que estar ligada a las escrituras. Entonces, todo lo que se enseñe tiene que tener un fundamento escritural acá. Que la persona que oye pueda decir, es que aquí lo dice, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la santidad, de la doctrina de la santidad, ¿qué es un estudio doctrinal de la santidad? Es hacer un estudio desde Génesis, cómo la Biblia enseña la santidad
por ejemplo, en la vida de quién? En la vida de Abraham, Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le está diciendo ahí? Santidad. Está diciendo Abraham, sé santo. ¿Sí? Y cómo al final en el libro de Pedro termina diciéndole, sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Santo. Entonces, doctrina quiere decir una enseñanza que está en toda la Biblia. No es tomar un pedacito sin tener un fundamento. Entonces, nosotros lo aprendimos este fin de semana con lo que le digo del estudio de la iglesia de Apocalipsis, como por ejemplo, en una iglesia que dice que permitían la doctrina de Balac y de Balaam, el maestro nos lleva desde Génesis y nos devuelve al libro de Jueces para saber cuál doctrina es, lo que usted está preguntando. ¿Sí? ¿Cuál doctrina era la de Balaam y cuál doctrina era la de Balac? Entonces era la comida sacrificada a los ídolos y era la inmoralidad sexual. Y resulta que uno se devuelve otro poquito y encuentra que todo nació. Balac era un rey y era descendiente de la generación que nació de la relación entre Lot y sus hijas. Entonces usted encuentra en estudiar allá la raíz, dice, por eso eran inmorales en la iglesia, porque tenían una doctrina de inmoralidad y de pecado. Sí, pero para encontrar el origen, él tuvo que estudiar toda la Biblia, la doctrina, es decir, ¿cómo hago para encontrar lo sacrificado a los ídolos y la inmoralidad? Entonces uno se va y empieza a buscar con herramientas bíblicas dónde se originó todo y dónde empezó todo. Bueno, y la idea es esa, que tengan preguntas para aclarar. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, entonces vamos a mirar parte, el pensum. El de hoy era por qué estudiar las escrituras y doctrina bíblica. Ese es el que acabamos de mirar, ¿sí? El segundo se llama inspiración de las escrituras. Inspiración de las escrituras. Es diferente inspiración, iluminación y revelación. Son tres términos diferentes. Entonces vamos a ver cómo fueron inspiradas. Cómo Dios inspiró al hombre. Por ejemplo, un adelantico. En este momento no hay escrituras, no hay más inspiración. La inspiración se acabó con el hombre llamado Juan, el que escribe Apocalipsis. La última inspiración que Dios trajo al hombre para escribir la Biblia fue el hombre llamado ¿qué? Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. Allí Dios le dicta Apocalipsis. Entonces ya nadie puede salir a inventar, es que yo tengo una palabra para ponérsela a la Biblia, ¿sí? No falta que alguien diga, yo tengo un versículo que le hizo falta, Dios me reveló que hacía falta un versículo o alguien que quiera escribir Hechos 29, porque solo hay 28. Alguien dice, no, yo tengo, podemos agregarle a Apocalipsis 2 versículos que es que Dios me los dijo anoche. Hay gente que sale con esas. Eso es falso, o sea, Dios no le ha inspirado a nadie más, usó esos hombres, 40 autores, para inspirar en la Biblia. Y esa doctrina de la inspiración de las Escrituras es necesario saberla para que usted no se deje ¿qué? Engañar. Esto, tercero, la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué la Biblia es la autoridad? ¿Por qué la Biblia es la máxima en cuanto a todas las cosas? En cuanto a lo moral, en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político, en cuanto a cualquier cosa, la Biblia es la máxima autoridad. Cuarto, inerrancia de las Escrituras. Inerrancia, de errar. O sea que ella no tiene un error. Alguien dijo una pregunta en un estudio. ¿La Biblia dice mentiras? ¿Qué dice? Sí, claro, están registradas las mentiras de Satanás también ahí. O sea, ella no las dice para que las repita, pero están registradas las mentiras del diablo y las mentiras de algunos hombres. Claro, están escritas ahí, pero no es para que usted sea mentiroso, sino para que usted se dé cuenta que el hombre es mentiroso y que Satanás también es ¿qué? Mentiroso. Por ejemplo, ese dato la gente no sabe. O sea, ¿en la Biblia hay mentiras? Sí, están escritas ahí. Pero no es para que enseñarle a usted a mentir, es para que usted conozca el corazón del hombre. Varios mintieron, si usted empieza a echar memoria se da cuenta y dice, ay sí, Abraham mintió, Isaac mintió, ¿sí? David también mintió, y usted y yo mentimos. Entonces
Quinta, la claridad y la necesidad de las escrituras, parte 1, y la sexta clase, parte 2. O sea, quinta y sexta es el mismo tema. La claridad y la necesidad de las escrituras. Ahí para que tomen nota. ¿No ha llegado ninguna pregunta? Que no tienen preguntas, dijeron por eso. Muy bien, muy bien. 7 y 8, necesidad de las escrituras 1 y 2. Es diferente la claridad y la necesidad, y 7 y 8, necesidad de las escrituras. Son diferentes las 4 clases. Una es la claridad y la otra es la necesidad. Y 9, suficiencia de las escrituras. Ellas son suficientes. Y 10, el canon de las escrituras. El canon de las escrituras. ¿Preguntas sobre eso? ¿Alguno tiene más preguntas? Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a dejar tareas, hoy no, pero la próxima clase sí. La idea es que usted tome estos apuntes, los mire en la casa, pueda ir preparándose. Es importante que todos estén leyendo la Biblia. Estamos haciendo un trabajo como una campaña, que todos lean la Biblia, que no, si usted viene y no está leyendo la Biblia, pues de pronto no va a entender muchas cosas de las que estamos predicando. Entonces tenga contacto con la palabra constantemente, ore y no le dé temor a hacer preguntas. Estas clases se trata de eso, porque a veces uno dice, no, entonces todos lo saben. No, a veces hay preguntas y uno dice, pero uy, ¿qué dirán los que están al lado? ¿No? Por ejemplo, si un pastor está hablando de pornografía, la gente le da miedo de preguntar. Sí, porque dicen, uy, ese tiene problemas, ese tiene problemas. Todo el mundo empieza a pensar eso cuando alguien pregunta. No, pueden haber curiosidades, pueden haber dudas, pueden haber incredulidades en el corazón de uno, y es importante preguntar eso. ¿Listo? Concluimos dándole gracias a Dios por este tiempo. Dentro de 8 días, 7:15 en punto, empezamos, si Dios lo permite, para empezar con la primera clase, y confiamos que... ¿Tienen una pregunta? ¿Tienen una pregunta? Entonces no terminamos. Pregunte. ¿Qué es el canon de las escrituras? ¿Qué es el canon de las escrituras? Muy bien. La palabra canon significa vara de medir. Entonces el canon de las escrituras es la medida con la cual, valga la redundancia, fueron medidos los libros que iban a quedar escritos en la Biblia. Habían más libros. Estaban los evangelios de Tomás, de Judas, estaban otros libros que se llaman como evangelios apócrifos, y también estaban los libros apócrifos. ¿Qué eran los libros apócrifos? Los que encuentran en la Biblia católica, como primera y segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Eclesiástico, otro que se llama Sabiduría, ya lo dije, Sabiduría, que era, decían que era un libro de Salomón, que era equivalente a los Proverbios, pero no. ¿Por qué esos libros no fueron inscritos en la Biblia? Porque algunos enseñan prácticas de ocultismo. Hay un libro de esos donde hablan de sacrificar un perro para que ciertas cosas pasen y sucedan. Entonces, no, el Espíritu Santo no inspiró. Por eso vamos a ver, cuando vea la inspiración, usted va a entender por qué esos libros no están en la Biblia, no fueron inspirados por el Espíritu Santo para estar ahí. Son libros que traen consejos humanos, ¿sí? Y son libros que no quedaron ahí. El canon se realizó 150 años antes de Cristo, la primera parte, ¿sí? Y luego se realizó otra reunión donde se dijo cuáles libros quedaban en la Biblia. Sí, es importante ese tema. Y gracias por la pregunta a los de Zoom. ¿Alguna más? Esos libros ya estaban. Señor. Y esos libros estaban, el de Daniel, el segundo de Daniel, que también está. Todos esos ya estaban, sí. Pero no fueron escritos, por ejemplo, el otro libro de Daniel
no fue escrito por Daniel, el Daniel que habla la Biblia. Entonces, lo mismo que Isaías. Que Isaías decían que había habido 3 Isaías, pero solo hubo un Isaías. ¿Sí? Entonces, no fueron 3 Isaías, solo hubo un hombre llamado Isaías. Y usted estudia la Biblia y Jesús lo nombra, dice, como dijo el profeta Isaías. Y Cristo usa referencias bíblicas desde Isaías 1 hasta Isaías 66, dando a entender que un solo hombre escribió el libro. Mientras que la crítica, que eso lo vamos a aprender también, se llama la crítica textual, afirma que hubo 3 hombres llamados Isaías, que uno escribió la primera parte del libro, que el otro escribió la segunda parte del libro y que el otro escribió la tercera parte del libro porque no podía saber tanto, porque él escribió cosas en el año 700 que sucedieron cuando Cristo vino. Entonces ellos decían, no, ningún hombre puede hacer eso, pero era un hombre inspirado. O sea, Dios le dio la revelación de la muerte de Jesús en el Calvario. Entonces sí se podía porque era inspiración del Espíritu Santo para él. ¿Listo? Entonces oremos y démosle gracias a Dios por esta primera clase. Esperamos que dentro de 8 días podamos estar ahí otra vez y que sea Dios continuando en este proceso. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones, que las inquietudes tú mismo nos ayudes a resolverlas, que cada parte, Dios, de la palabra que tú quieres engendrar en nuestra vida, Señor, y que quieres que ella fructifique, sea puesta en este tiempo en la iglesia, Dios. Bendice cada estudiante, bendícelo, Señor. Llévales a conocerte, llévales a ese interés de buscar la palabra, a saber que hay una necesidad tan fuerte en nuestro corazón y solo puede ser suplida por el poder de las Escrituras. Hoy te damos toda la gloria a ti, Señor, y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos entonces el jueves. Dios les guarde.